Los miedos, sus efectos y cómo liberarte. Bienvenido a este trabajo en equipo y al mismo tiempo personal para que juntos aprendamos a superar el miedo. La ignorancia origina el miedo. El miedo da origen a la tensión de los músculos. La tensión de los músculos engendra el dolor, mientras que por otro lado, el conocimiento da lugar a la tranquilidad del espíritu. La tranquilidad del espíritu trae la calma y el relajamiento físico impide la expansión del dolor. Antes de iniciar el proceso mismo de sus propias autoterapias, por favor, sírvanse repetirse a sí mismos en voz alta. Yo quiero eliminar mi miedo. Yo puedo eliminar mi miedo. Yo tengo la capacidad para reemplazar mi recuerdo desagradable por uno agradable o positivo. Ahora, realicemos juntos una profunda respiración. Inhalen, retengan, exhalen. Y observemos algunas preguntas y respuestas. ¿Por qué tenemos tanto miedo de morir? Con toda certeza les diré que solamente el animal y el ser humano tienen un miedo en común, es el miedo de morir. El miedo de morir nos conduce a vivenciar, a estremecernos, a desorientarnos ante todo aquello que representa un final, una aniquilación y la separación de aquellos que se ama. Este miedo vive dentro de nosotros durante toda nuestra vida y es este mismo miedo quien nos lleva a poner en acción los mecanismos de defensa cuando nos sentimos amenazados. Lamentablemente, hemos registrado dentro de nuestra memoria emocional la ecuación morir es igual a sufrir. Pues bien, frente al miedo de morir existe un terrible miedo. Este es el miedo de sufrir. El miedo de sufrir es el más grande mecanismo de protección que actúa frente al miedo de morir. Será necesario que comprendan por qué el miedo de sufrir es omnipresente, es decir, que está presente en todo momento y en todas partes, y por qué todos los otros miedos se derivan de él. Es necesario saber que el miedo de morir y el miedo de sufrir caminan de la mano, es decir, paralelamente, y que es una realidad propia de nuestra naturaleza que debemos aceptar, sin por ello menospreciarnos o sentirnos desvalidos o abandonados, y más bien tomar la decisión de siempre luchar para superarlos. ¿Por qué tenemos tanto miedo de amar? Quizás porque en el pasado hemos registrado seguido a un hecho desagradable la ecuación siguiente: amar es igual a sufrir. Si ustedes tienen archivada esta ecuación, traten de aplicar los pasos que siguió Rita y después ingresen a su memoria emocional ecuaciones agradables que reemplacen a las desagradables. Ustedes deben aprender a elaborar sus propias ecuaciones de acuerdo a los miedos que tengan. Aquí les doy algunos ejemplos como orientación. Amar es igual a bienestar. Amar es igual a armonía. Amar es igual a serenidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo de comprometernos? Casi siempre este miedo está relacionado con un recuerdo en el cual nos hemos sentido limitados dentro de nuestra libertad. Quizás también hemos podido ser testigos de la falta de libertad de nuestro padre o de nuestra madre y haber registrado en nuestra memoria emocional que compromiso es igual a estar prisionero. Compromiso es igual a vivir sometido.
Compromiso es perder la libertad. A continuación, escuchemos algunas ecuaciones que les pueden servir para reemplazar las anteriores. Compromiso es igual a compartir. Comprometerme es darle un sentido a mi libertad. Estar comprometido es igual a aprender a vivir con plenitud. ¿Por qué tenemos tanto miedo de perder nuestro empleo o dejar aquel que ya no deseamos? Experimentamos este miedo porque quizás ya hemos conocido la carencia económica en nuestra vida y para nosotros privación o carencia es igual a sufrir. ¿Por qué tenemos tanto miedo de perder los seres que amamos? Experimentamos este miedo porque es muy probable que ya hayamos conocido el dolor de la separación y de la soledad o del abandono, y porque estos sentimientos están asociados al sufrimiento. El miedo de sufrir puede llevarnos a querer huir de una situación emocional que creemos ser incapaces de enfrentar y superar, porque el sufrimiento nos parece insoportable. Podemos huir dentro del aturdimiento, el desmayo, la parálisis, la angustia, etc. Enfrentemos, o más bien tratemos nuestros miedos y dejemos de huir. Por otro lado, el miedo de sufrir puede igualmente conducirnos a querer mantener el control, a querer tener el control de todo. ¿Y por qué? Pues simplemente para evitar sufrir. Muchos de nosotros luchamos por tener el control de las situaciones, el control de nuestros estados de ánimo y el control de nuestro entorno o medio ambiente con el único y exclusivo propósito de no sufrir. Por ejemplo, tomamos el control a nivel de pareja cuando planeamos con insistencia y con ansiedad la celebración del día de nuestro aniversario por miedo de ser desilusionado o desilusionada. Las personas que han crecido dentro de un clima de miedo, de crítica o de violencia son muy a menudo las que más han aprendido a utilizar el control para sobrevivir. Sin embargo, cuando la situación se les escapa o cuando ellas se sienten amenazadas dentro de su salud, dentro de sus relaciones afectivas o dentro de su seguridad material, la ansiedad se ampara de ellas. La ansiedad puede entonces manifestarse por medio de taquicardia, de tensión, de calambres, una bola dentro de la garganta o dentro del estómago, bochornos, transpiración abundante o una sensación de frío con escalofríos en el hombro. Ahora les presentaré una segunda alternativa para poder liberarse y superar los miedos y fobias. Consiste en seguir 3 pasos que nos liberarán de todo aquello que nos impide estar bien con nosotros mismos. Les invito una vez más a que trabajemos juntos en estos 3 pasos fundamentales dentro de todo proceso de transformación y sanación. Estos son, primero, la toma de conciencia, segundo, la aceptación y tercero, la acción. Tengamos claro que si queremos cambiar algo, primero debemos tomar conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia? Es necesario saber que si queremos cambiar algo, primero debemos tomar conciencia o darnos cuenta de nuestro miedo o de aquello que nos perturba. Ahora, cojamos un papel y lápiz y en forma espontánea escribamos todo aquello que se nos puede venir a la mente y que comience por yo no quisiera. Por ejemplo, yo no quisiera estar enferma, yo no quisiera perder mi trabajo, etc.
Después relee cada una de tus frases reemplazando el yo no quisiera por yo tengo miedo. Por ejemplo, yo tengo miedo de estar enferma. Yo tengo miedo de perder mi trabajo. Y así sucesivamente puedes aumentar en tu papel una lista hasta descubrir cuáles son los miedos que viven dentro de ti. Estoy 100% segura que con este ejercicio descubrirás fácilmente cuáles son tus miedos. Otra forma de tomar conciencia de tus miedos consiste en ponerse atento ante todo aquello que te hace dudar o ante todo eso que tú no osas decir o hacer. Por ejemplo, supongamos que se te propone hablar en público de un proyecto que tú has planteado con anterioridad y justo coincide la fecha y la hora en una noche que se realiza una colecta de fondos para una obra humanitaria. Frente a esta situación, tú te sientes muy angustiado. Por un lado, no sabes si debes aceptar hablar del proyecto o decidir ir a la colecta, y por otro lado, tienes miedo de hablar en público. En este caso, tú puedes detenerte y buscar el miedo que te angustia y te hace vacilar. Pregúntate a ti mismo en voz alta: ¿tengo miedo de ser criticado? ¿Tengo miedo de lo que los otros pueden decir o pensar de mí? ¿Tengo miedo de ser ridiculizado? ¿Tengo miedo de decir errores? Es muy probable que tú tengas registrado dentro de tu memoria emocional una situación dentro de la cual tú debías hablar delante de toda la clase y cometiste un error, y los alumnos se mataron de risa y tú te sentiste muy ridículo. Pasemos ahora al segundo paso, es decir, a la aceptación. Después que has reconocido tus miedos o fobias y has tomado conciencia de estos, la aceptación consiste en reconocer que se necesita ayuda para superarlos. Admitir que se adolece de algo no significa bajar la autoestima. Todo lo contrario, es digno de admiración una persona que acepta y decide superar sus miedos. Cabe aclarar que todos somos seres humanos en un proceso de evolución, y así como tenemos derecho a vivir nuestros miedos, también tenemos todo el derecho de querer liberarnos de estos, y es así como pasamos al tercer paso. La acción. Pasar a la acción consiste en comenzar la transformación dentro de nosotros con lo que ya hemos descubierto. ¿Y cómo? Pues simplemente eligiendo el mejor medio que te servirá para hacer frente a tu miedo, para superarlo y para adquirir más confianza en ti y en la vida. Recuerden que la confianza es el mejor antídoto para el miedo. Debes tener confianza en que tú puedes transformarte, en que tú tienes la capacidad de hacerlo. ¿Quién mejor que tú mismo para saber acerca de los miedos que viven dentro de ti? Sin embargo, es necesario agregar que hay ciertos miedos a los cuales tú podrás enfrentarte, otros a los cuales tú deberás acostumbrarte, y otros a los cuales tú deberás darte el tiempo necesario para superarlos. Ten paciencia y sé tolerante contigo mismo. También es importante saber escoger la vía o método o alternativa más apropiada para la situación o miedo que tú vives. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un nuevo trabajo y temes no estar a su altura. Tú puedes repetirte cuantas veces consideres necesario lo siguiente:
Yo tengo todo en mí para triunfar y yo triunfo en todo. Tú puedes incluso crearte una imagen mental. Tú te relajas bien y te visualizas con tu patrón que te felicita. Si tú no logras verte, trata de imaginarte que tú le escuchas. El resultado será también efectivo. En este momento es importante que retomemos la pregunta: ¿por qué tenemos tanto miedo de amar? El miedo de perder a una persona que nos es muy querida nos puede convertir en muy posesivos, y es justamente esta actitud la que empuja al ser amado a dejarnos con el propósito de poder respirar y no sentirse asfixiado. El amor necesita confianza y necesita respirar para que sea sano y lleno de vida. ¿Cómo podemos superar este miedo de amar? Pues simplemente acepta que los seres que encuentras a lo largo de tu vida están ahí por una razón. ¿Cuál es? Para darte la oportunidad de ser mejor. Interactuando con los demás, sabrás qué es lo que te falta desarrollar y cuáles son tus cualidades. Es interactuando con y en el mundo lo que te da la posibilidad de evolucionar y ser tú mismo, y luego, si tú lo deseas, brindar una ayuda a los demás. Lo mejor que podemos hacer para reforzar la relación que une a una persona con otra es aprovechar los momentos en que el otro está presente y agradecer por todo aquello que se comparte cada día. ¿Cuán importante es la opinión de los demás? Existe una estrecha relación entre nuestro miedo de no ser amado y apreciado y nuestro miedo a la opinión de los demás. Trata de darte cuenta que no puedes impedir que los otros piensen y que para sentirte bien o mal no puedes depender de la opinión de los otros. Trata de ser más tolerante y permite a los otros de no estar de acuerdo contigo, de no comprenderte, pero eso sí, no dejes de actuar según tu sentir y tus aspiraciones. Si un día te encuentras frente a una situación que tenga relación con este miedo, puedes repetirte las frases siguientes. Yo soy una persona formidable, diferente y también tan importante como los otros. Yo me doy cuenta que puedo mucho y que los otros me aprecian bastante. Yo actúo de ahora en adelante en función de mis aspiraciones y del respeto que yo tengo por mí mismo o por mí misma. ¿Qué es la respiración? La respiración es una alternativa muy antigua y muy efectiva y que actúa muy positivamente sobre los miedos, la ansiedad y la angustia, entre otros. Es a través de una armoniosa respiración, es decir, inspirando, reteniendo, expirando, lenta y profundamente, cómo el cerebro se oxigena y se calma el corazón, y sobre todo, cómo nuestro plexo solar se equilibra y armoniza. Adquirir el hábito de respirar adecuadamente es muy recomendable para gozar de una buena salud. Puedes practicarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente, date el derecho de respirar adecuadamente. Detente un instante, luego inhala por la nariz imaginando la fuerza y la paz penetrar en ti. Retén tu respiración unos segundos. Después, exhala al máximo, imaginando que los miedos, la ansiedad, la angustia y el pánico dejan completamente tu cuerpo para dar lugar a la calma y a la paz interior. Si por alguna razón
en un determinado momento de tu vida tú tienes necesidad de un tranquilizante, tómalo temporalmente, justo el tiempo necesario hasta que tú puedas descubrir la causa de tus miedos y superarlos. Recuerda que el abuso del antidepresivo crea un estado de deprimido. Además, te disminuye la fuerza que tú necesitas para liberar la emoción responsable de tu malestar. También puedes ayudarte con la masoterapia o la práctica de disciplinas destinadas a eliminar las tensiones, porque las emociones que te perturban o desestabilizan están igualmente inscritas dentro de la memoria celular de tu cuerpo. Tú puedes utilizar el estado de relajamiento o simplemente la energía del amor y de acogida de un terapeuta. Cualquier sea el sistema de medicina que tú escojas, recuerda que es necesario acoger la emoción y no provocarla. No se hace crecer las flores más rápido jalándolas de encima. Se puede enfrentar un miedo, pero la ansiedad, la angustia y las fobias deben ser antes amansadas o apaciguadas. El enfrentamiento brutal solo sirve para endurecer el caparazón de protección. Recuerda que el amor y la dulzura permiten al caracol dejar su concha. Permitámonos liberar nuestros miedos, nuestras penas, nuestras cóleras y los sentimientos que nos hacen daño, y por ninguna razón utilicemos la huida como una solución, aturdiéndonos ya sea en el trabajo, en diversas actividades, en el alcohol, la droga o en los antidepresivos. Recuerda una vez más que el miedo de sufrir hace mucho más daño que el sufrimiento mismo. Es a ti, es a usted a quien corresponde de tomar la decisión, de elegir la mejor vía o alternativa de acuerdo a sus posibilidades y naturaleza, para así obtener una verdadera curación y vivir con plenitud y con dignidad. Si bien es cierto que el miedo de sufrir puede afectarte durante años, sin embargo, el regreso dentro del sufrimiento mismo solo dura algunos instantes. ¿Por qué no intentas, pues, liberarte de tus ataduras? Decídete y actúa para cambiar, para transformar todo aquello que te impide ser feliz. Deseo a ti y a todos lo mejor en este esfuerzo y trabajo de liberación del miedo. Agradezcamos una vez más a la vida por la oportunidad que nos da de poder respirar, de poder decir que estamos vivos y poder recorrer este hermoso camino que es la vida. Muchas gracias.